sábado, queridos hermanos. Un saludo especial para las iglesias que componen nuestro distrito de Mendoza Centro, a los hermanos que están en sus hogares con sus familias, deseando de todo corazón que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, disfrutando del descanso de este día. Quiero compartir con ustedes un tema que estimo que es importante, más en el contexto que vivimos, donde esta pandemia, este virus ha alterado nuestras vidas de forma significativa, no solamente a nosotros, sino a todo el mundo. Una crisis mundial que de alguna forma produce en los seres humanos distintas reacciones. He visto tantas reacciones en estos días. Deseo de todo corazón que estemos transitando por reacciones positivas que tienen que ver con nuestra relación con nuestro Padre. El título del sermón de esta mañana está basado en el versículo de Mateo capítulo 6, versículo 12, en el contexto de la oración modelo del Padre Nuestro. Y perdona nuestras deudas, como así también perdonamos a nuestros deudores. Nada más que yo he hecho un pequeño cambio. Le he sacado el punto final a ese versículo, le he puesto un signo de interrogación. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Saben? El Padre Nuestro tiene cosas hermosísimas. Tiene conceptos bellísimos. Si no, ahí al principio cuando decimos Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Saben? Cuando nosotros oramos y decimos Señor, venga a nosotros tu reino, le estamos diciendo a nuestro Padre, Señor, no quiero estar más acá, no quiero estar más en este mundo, quiero ser parte de tu reino. No quiero estar más aquí. Estamos sufriendo, estamos con problemas. Quiero ir al cielo y estar contigo, Señor. Pero más adelante está el versículo 12. Señor, perdona nuestras deudas. ¿Saben? La deuda que tenemos con Dios es impagable. Nosotros no tenemos recursos para pagar las deudas que contraemos en este mundo. Nuestros pecados son impagables. Somos malos por naturaleza y necesitamos de la gracia de Dios para que cancele esa deuda. Señor, perdona nuestras deudas. Deudas impagables, como así también nosotros perdonamos a los que nos deben, a nuestros deudores. Deudas chiquititas. Y de eso quiero hablarte en esta mañana. ¿Saben? En el libro de Mateo, también ahí en el capítulo 18, hay una parábola que tiene que ver con deudas, con cancelación de deudas. El rey llama a sus siervos para hacer cuentas y hay un siervo que tiene una deuda imposible. Una deuda que no podía pagar por más que viviera 200 años. Una deuda impagable, sin recursos, merecedor de ir a la cárcel. Y le ruega que le tenga paciencia. Y el rey, yo me imagino, mirándolo al cielo y sabiendo que era impagable, movido a misericordia, le perdona la deuda. Esa es la misma deuda que tenemos nosotros con nuestro Rey Celestial, una deuda impagable. Y saben, muchas veces tomamos el mismo camino que tomó este siervo, salió de la presencia del Rey, con un alivio en su corazón, merecía ir a la cárcel, merecía ser condenado, pero salía de la presencia del Rey perdonado y se encuentra con un consiervo que le debía poquito,
Y la reacción de este individuo realmente es detestable. La Biblia dice que lo toma del cuello y lo manda a la cárcel hasta que pague la deuda. Cuando el rey se entera, realmente no creo que haya entendido la reacción del siervo. Lo manda a llamar y lo trata como un siervo malvado. Y las palabras finales de este capítulo me llaman la atención. A partir del versículo 32 dice: entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Mis hermanos, la actitud que debemos tener hacia aquellos que nos ofenden, hacia aquellos que generan deudas hacia nosotros, hacia aquellos que nos hacen doler, son deudas pequeñas que tenemos que perdonar, que tenemos que saldar, porque la deuda impagable que nosotros tenemos con el cielo ya fue condonada por nuestro Padre, ya fue cancelada en la cruz por Cristo. Vivimos en un momento de pandemia, en un momento de crisis. Y ahí en Lucas 21, hablando de la actitud que nosotros tenemos que tener en estos momentos de crisis, ahí en Lucas 21, Jesús, hablando de las diversas calamidades que iban a azotar al mundo antes de su segunda venida, habla de pandemias, habla de terremotos, de guerra, de caos social. Y en el versículo 28 de Lucas 21, Jesús hace una expresión que esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Él le dice: cuando veáis todas estas cosas, levantad vuestras cabezas, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Y saben, esa palabrita redención tiene que traer alegría a nuestro corazón. Hoy en plena pandemia, esto el Señor lo está permitiendo para que levantemos nuestra cabeza, para que veamos que nuestra redención está cerca. ¿Qué significa redención? Salvación, rescate. Mi hermano, el Señor viene a buscarte, viene a rescatarte, y tu actitud tiene que ser la correcta. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y cuando hablamos de perdón, de cancelar deudas, tenemos que hablar de relaciones rotas. Y saben, una de las relaciones más difíciles de reconstruir, de relaciones rotas, de reconstruir, son aquellas que tienen que ver con los sentimientos. Mientras más profundos son los sentimientos y se rompen, más difícil es reconstruir esa relación. ¿Cuáles son los motivos de romper una relación? Generalmente, soy un convencido de que no es generalmente, el 100% de las veces tiene que ver con nuestros orgullos. Somos orgullosos por naturaleza y siempre queremos tener la razón. Somos impetuosos, queremos que nuestro criterio sea el verdadero. No escuchamos muchas veces las voces de los que nos rodean. Entonces, en una relación que se rompe, discutimos, prima el orgullo sobre todas las cosas. Y saben, algo muy triste, no nos detenemos a pensar en los errores propios cometidos. ¿Qué es lo que es necesario, mis hermanos? ¿Qué es lo que es necesario? Detenernos un instante y pensar en volver a reconstruir la relación. ¿Saben?
La Biblia es un canal inagotable de ideas. El Señor a través de su palabra pone en nosotros ideas. Cuando el Señor nos dice, amaos unos a otros, nos está dando una idea. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, leemos los conceptos, entran las ideas en nuestra mente y el Espíritu Santo se encarga de arraigar esas ideas. Entonces, ¿qué es necesario, mis hermanos? Volver a construir una nueva relación. Volver a construir confianza en esa relación rota. Quiero decirte que para volver a construir confianza, tenemos que hacer un análisis y reconocer errores. Detenernos un instante y decir, bueno, en esto que se rompió, ¿qué parte me toca a mí? ¿Cuáles han sido mis defectos, mis errores? ¿En qué me equivoqué? Y saben, tenemos que intentar perdonar. Tenemos que intentar perdonar. Pero para intentar perdonar algo ajeno a nosotros, porque somos orgullosos por naturaleza, tenemos que arrimarnos al Señor. Tenemos que exponer nuestro problema con aquel que tiene la capacidad para transformar nuestra vida. Yo te diría que agarraras un papel y escribieras todas tus ansiedades en esta relación rota. Escríbelo en un papel, chárlalo con Dios en oración. Señor, me pasa esto, exponer al Señor tu problema. Pasó esto y esto. Me sentí ofendido por esto y por esto. Señor, pero tengo que confesar que me equivoqué en esto y en esto. Debemos ser sinceros con nuestro Padre, para que Él pueda trabajar en esas ideas que Él pone en nuestra mente. Ser sincero con nuestro Padre para que Él pueda trabajar con su Espíritu Santo y buscar juntos la solución con Dios. Seré sincero al Señor, ahí de rodillas. Señor, soluciona este problema. Seré sincero al Señor y decirle, mi orgullo quiere evitar esta solución, pero no es tu voluntad, Señor. Ayúdame a recomponer esto en mi vida. Poné delante del Señor la necesidad de encontrar una solución. Poné delante del Señor la idea de perdonar. Decirle al Señor que te dé fortaleza, que te dé humildad para perdonar. Y también para pedir perdón. Quiero compartir con vos un versículo maravilloso que se encuentra en Mateo 5, los versículos 43 y 44. Dice el Señor, Mateo 5, 43 y 44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Saben, mis hermanos? En las relaciones rotas hay una parte muy importante que está a nuestro alcance y es escuchar los consejos del Señor, es escuchar su palabra y decirle a Dios, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Vamos a repetir nuevamente el versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esa debería ser nuestra oración. Quiero contarte que han habido veces en mi vida que he intentado perdonar a alguien y no lo he podido hacer. Me he sentido ofendido, me he sentido avergonzado. Y como yo sé que tengo que perdonar,
He intentado, he hecho un esfuerzo mental y no he podido. ¿Dónde encontrar solución a este problema? ¿Saben? Perdonar no es un acto que tenga que ver con los sentimientos, porque generalmente los seres humanos actuamos para satisfacer sentimientos, para satisfacer las sensaciones que tenemos. El perdón no tiene nada que ver con eso. El perdón tiene que ver o está basado en la obediencia a nuestro Dios. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo, hablándoles a aquellas personas que habían tenido un encuentro con Cristo, hace una declaración realmente impactante que me ayuda a mí a encontrar solución a este problema del perdón. Acá en Efesios 4, el versículo 32, dice lo siguiente: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios te ha perdonado en Cristo Jesús. Un versículo realmente extraordinario. ¿Te das cuenta que el perdón no tiene nada que ver con los sentimientos, sino que está basado en la obediencia a Dios? Cuando nosotros nos encontramos con Cristo, nuestro foco de la vida cambia rotundamente. El perdón tiene que ser parte de nuestra vida. Perdonar es un acto de la voluntad, pero también es un acto de Dios, porque el perdón es una idea que dirige Dios a nuestra mente y a nuestro corazón. El Señor me dice, me pide: hijo, tenés que perdonar para encontrar paz en tu corazón, porque cuando no perdonamos, cuando permitimos que esas hierbas hagan raíces en nuestro corazón, perdemos la paz, entra el odio, entra la revancha. Por eso, querido hermano, querida hermana, querido joven, hacete la idea de que la opción de perdonar tiene que ser una opción válida, aferrada a la idea de Cristo. Naturalmente no somos personas que perdonamos, somos personas que queremos venganza. Pero si nos arrodillamos y le pedimos al Señor su dirección, su gracia en nuestras vidas, el perdón va a ser parte de nuestra existencia. Y si perdonar no basta, quiero contarte una historia personal. Tenía 17 años, estaba cursando 5º año del bachiller, estaba terminando mi secundaria, y un día llego al colegio y entro al aula y yo me sentaba en el penúltimo banco sobre la pared de la derecha, y ese era mi banco, mi lugar. Llego y había un compañero sentado ahí, ¿no? En mi lugar. Y bueno, yo llego con mi carpetita, todo pacífico, y me quedo paradito delante de mí, banco, y mi compañero me mira con cara de poco amigo y me hace un gesto así como diciendo: ¿qué querés? Le digo: quiero sentarme en mi lugar. Nunca voy a olvidar la respuesta. Hoy me voy a sentar yo acá. Buscate otro lugar o andate allá a mi banco. De repente, curso mixto, todas las caras giraron para ver mi respuesta. Y les voy a confesar que un fuego subió por mis piernas hasta llegar
a mi rostro, que me va a haber puesto verde, morado. Nunca me voy a olvidar de esa situación. Pasaron los años y bueno, yo sentí que había perdonado a ese compañero. Y hace poco me junto con ex compañeros de aquella época y alguien me recordó ese incidente en esa reunión. ¿Y saben lo que me pasó? Nuevamente un fueguito subió por mis piernas hasta llegar a mi rostro. Me di cuenta que me dio bronca. Me di cuenta que no había superado cosas que sucedieron más de 30 años atrás. ¿Saben? Hasta el punto que me quería vengar. Ya grandote, un hombre de 50 años, grandote, queriéndose vengar de aquello que pasó hace 18 años atrás. Y bueno, siempre la Biblia, siempre la palabra, mis hermanos. Hay un versículo que me cachetea. Romanos 12, el versículo 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. A ver, es un ejemplo hasta burdo, ¿no?, de cosas que sucedieron de un adolescente. Pero ¿cuántas veces nos suceden este tipo de cosas? Que creemos haber superado y de repente pasa un tiempo y se viene a nuestra mente ese acto y nuevamente sentimos ira, sentimos sed de venganza. Mía es la venganza, dice el Señor. Y saben, me acordé de ese evento ese diálogo que tiene Pedro con Jesús, donde Pedro le dice: Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y todos conocemos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo: hasta 70 veces 7. Quiero decirte algo, querido amigo. Dios nos enseña con este versículo que se encuentra en Mateo 18, 21 y 22, nos enseña que no solamente debemos perdonar, Dios nos enseña que debemos reperdonar. Si surge algo del pasado, algo que vuelva a nuestro corazón, tenemos la opción de reperdonar. El perdón es una elección. El perdón es una elección. Y conservarlo también lo es. Quiero terminar esta meditación con una situación de perdón que podríamos catalogarlo como extremo, un perdón extremo. Encontré en internet una historia realmente, hasta yo diría hasta increíble. La historia dice que decidió adoptar como hijo al asesino de su hija. Decidió adoptar como hijo al asesino de su hija. Y es la historia de un señor que vive en los Países Bajos, Eddie Effman. Eddie Effman tenía una hija, bióloga, Ranske. Estas son personas holandesas. Y Ranske conoció a un refugiado de África del Norte, a Alassane Samari. Se hicieron amigos en un viaje en tren y entablaron una amistad y terminaron
siendo novios. En uno de los viajes de Ramske que hace con Samarí al lugar de trabajo en Holanda de Ramske, que es bióloga, ella trabajaba en un santuario de focas. Una tarde algo pasó con este africano que terminó con la vida de su amiga, de su novia. Eddie Effman y su esposa no podían creer. Y saben, un dolor intenso en la vida de estos padres surgió. Cuenta la historia, cuenta esta noticia que el papá declara que nunca tuvo odio por Samarí. Por mucho tiempo intentó visitarlo en la cárcel, hasta que logró tener una reunión con el asesino de su hija. Empezaron a dialogar y Samarí nunca pudo explicar por qué cometió ese acto tan atroz. Ramske fue una hija muy amada por sus padres, pero su padre, Eddie, nunca tuvo rencor por el asesino de su hija. A tal punto que hoy en día, en la actualidad, todos los domingos, este papá va a visitar a este africano y lo adoptó como hijo. Lo asimiló, lo perdonó y lo cobijó como miembro de su familia. Perdón extremo. Y saben, yo cuando leí esta historia quise ponerme en el lugar de ese papá. Yo tengo una hija que es la niña de mis ojos y quiero abrir mi corazón. No sé si soy capaz de un acto de perdón similar. Confío en que mi Dios no me va a dar una prueba más allá de lo que yo pueda soportar. Y la Biblia trae consuelo para situaciones tan extremas. Puede ser que en tu vida tengas que pasar por una situación extrema. Tengas que enfrentarte a un perdón extremo. Y yo quiero contarte una historia que supera este perdón extremo, que supera lo vivido por este papá. Y quiero leerte una cita de este libro maravilloso, que es El deseado de todas las gentes. Y aquí en la página 693, la mensajera del Señor nos relata la experiencia extrema de perdón de ese ser maravilloso que es Cristo Jesús. Y leo lo que sufrió Jesús en la cruz, los sufrimientos de ese ser maravilloso, en el cual tuvo la experiencia más extrema de perdón. El Salvador no dejó oír un murmullo de queja, su rostro permanecía sereno. En medio de la cruz, mi hermano y mi hermana, ahí clavado con el dolor de los clavos, con la corona de espinas, con su rostro sangrante, la tortura a flor de piel. Su rostro permanecía sereno, no había grandes gotas, pero había grandes gotas de sudor sobre su frente. No hubo una mano compasiva que enjugase el rocío de muerte de su rostro, ni se oyeron palabras de simpatía y fidelidad inquebrantable que sostuvieran su corazón humano.
Mientras los soldados estaban realizando su terrible obra, Jesús oró por sus enemigos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Su mente se apartó de sus propios sufrimientos para pensar en el pecado de sus perseguidores y en la terrible retribución que les tocaría. No invocó maldición alguna sobre los soldados que lo maltrataban tan rudamente. No invocó venganza alguna sobre los sacerdotes y príncipes que se regocijaban por haber logrado su propósito. Cristo se compadeció de ellos en su ignorancia y culpa. Solo exhaló una súplica para que fuesen perdonados, porque no saben lo que hacen. Más adelante dice la mensajera que esa oración de Cristo por sus enemigos abarcaba al mundo, abarcaba a todo pecador que hubiera vivido desde el principio del mundo o fuese a vivir hasta el fin del tiempo. Sobre todos recae la culpabilidad de la crucifixión de Cristo. A todos se ofrece libremente el perdón. El que quiere puede tener paz con Dios y heredar la vida eterna. Perdón al extremo más profundo es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por último, quiero dejarte un último mensaje acerca del perdón. Vi una publicación de la Iglesia del Shaddai, ideas para la pandemia. Y ellos ponen en Instagram, unas ideas hermosas y se las robé. Ideas en pandemia con respecto al perdón. Orá el Padre Nuestro. Oralo. Ingresa en tu mente la idea de Dios. Ponete a pensar que el reino de Cristo venga. Sentí, tenés la necesidad de que venga tu reino. Piensa, detente en el versículo 12 de Mateo 6. Perdona nuestros pecados, como así también perdonamos a nuestros deudores. Pensá en las personas que te ofenden, en las personas que te avergüenzan, en las personas que te han hecho daño. Llámalos. Preguntales cómo les va. Desearles algo bueno para la vida de ellos. Perdonalos. Este sentimiento sentilo hoy. No lo dejes para mañana. Que tu oración, que tu pedido al cielo sea: Señor, perdóname. Perdona mi pecado extremo, pero ayúdame a perdonar. Tené presente que Dios quiere llevar al ofendido y al ofensor al cielo. Y después que ha pasado esto, respira profundo y sentí que el Señor te ha perdonado plenamente. Y sentí la paz del Señor. Es mi deseo de oración. Que Dios te bendiga.